predicación bíblica, voz que anuncia salvación. Palabra que rompe cadenas, Despierta el corazón. suscríbete y camina firme en la luz del Señor. En este canal hay vida y verdad y hay amor. Hola, Dios te bendiga muchísimo. Por acá el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Y en este día yo quiero hablar contigo un tema bien especial. Bien especial en el sentido bueno de la palabra, en el sentido bueno especial porque es una herramienta que te quiero dar en el Señor para que se rompa en tu vida el ciclo del pecado. Ese patrón repetitivo que te hace pecar delante de Dios una y otra vez. Un estado cíclico de caída donde pecas, te arrepientes, y ¿sabes qué es lo peor? Que viene el enemigo y siembra en tu mente, envía un demonio con un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Qué es lo que te hablan? Te dicen, apártate del Señor porque eres un mentiroso, eres un descarado, eres un hipócrita, porque dices que te arrepientes y vuelves a caer en el mismo pecado. Y sabes que lo más triste, que hay cristianos que hoy en día están lejos del Señor Jesucristo porque se sienten así y no creen en el perdón de Dios porque dicen, ya le he pedido demasiadas veces perdón y yo creo que ya Dios no va a perdonarme por tantas cosas malas que he hecho. Si este es tu caso, este video es para ti. Como ya te dije, soy el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo esta porción de la palabra de Dios. Vamos a comenzar. Romper el ciclo del pecado no es solo cuestión de fuerza de voluntad. Es un proceso espiritual, es un proceso mental, es un proceso práctico. En la enseñanza bíblica tenemos que notar que el pecado no solo se debe evitar, sino que se debe vencer desde la raíz. Y quiero explicarte esto de una forma profunda, porque el objetivo de este video es ayudarte a que tú venzas en el Señor, en el nombre de Jesús, que tú venzas este ciclo, rompas este ciclo y venzas desde la raíz esto que te hace estar en esta condición espiritual deplorable delante del Señor. Y primeramente tengo que recordarte que cuando Pedro le dijo a Jesús, apártate de mí porque soy un hombre pecador, Jesús le dijo, yo voy a hacer de ti un pescador de hombres. Y eso es contigo. Cuando tú le dices al Señor, apártate de mí porque yo no valgo la pena, el Señor te va a decir, yo voy a hacer contigo grandes cosas. Aleluya. ¿Cómo yo venzo el ciclo del pecado? Eso es una buena pregunta. ¿Cómo yo venzo el ciclo del pecado? Porque yo tengo el deseo de vivir en santidad. Tengo el deseo de agradar a Dios. Y esto es bien interesante. Bendito Dios. ¿Cómo se vence el ciclo del pecado? ¿Cómo vencerlo? Porque está bien, sí, hablamos mucho acerca de esto, pero ¿cómo yo venzo este ciclo pecaminoso? Bueno, tenemos primero tenemos que reconocer el patrón del pecado. O sea,
reconocer el patrón. Vamos a explicar esto. El pecado repetitivo siempre sigue un ciclo. Siempre hay una forma, un modus operandi espiritual que funciona y activa la carne para realizar estas acciones pecaminosas. O sea, viene la tentación, de la tentación surge un pensamiento, del pensamiento evoluciona un deseo, el deseo provoca una acción, la acción trae culpa, la culpa arrepentimiento, y con el tiempo te sientes bien y vuelve la repetición del mismo ciclo. Tentación, pensamiento, deseo, acción, culpa, repetición. Tentación, pensamiento, deseo, acción, culpa, repetición. Santiago, la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 14, lo define de esta manera. Cada uno es tentado conforme cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tenemos que poner bien en claro de que Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, no es omnisciente. Él no sabe todas las cosas, no es Dios. Y el reino de las tinieblas te evalúa, te examina para saber tu debilidad, para saber dónde atacar. Hay cosas que son obvias para todos los hombres y saben cómo trabajar para destruir tu vida. Por lo tanto, sabiendo esto, el primer paso que tienes que hacer, cristiano que me está escuchando y quieres vivir en santidad y romper ese ciclo pecaminoso, el primer paso no es resistir la acción. Bendito sea el Señor. El primer paso no puede comenzar. Acuérdate el patrón que yo te di. Tentación, pensamiento, deseo, acción, culpa y repetición. Y cuando el cristiano lucha contra esto, comete el error de empezar a luchar en el cuarto paso, en la acción. Y el primer paso que tú tienes que dar para vencer esto no es resistir la acción, sino identificar el punto de entrada del ciclo. Tentación, pensamiento, deseo, acción, culpa, repetición. El punto de entrada, la tentación, tienes que identificar. Vuelvo a leer Santiago 1:14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Una vez que el enemigo identifica qué te gusta para hacerte caer, va a atacar por ahí y va a atacar con fuerza. Por lo tanto, el primer paso, ¿cuál es? Identificar el punto de entrada del ciclo. ¿Cuál es el punto de entrada? La tentación. ¿Qué te tienta? ¿Cuál es tu propia concupiscencia? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te seduce? Entonces, una vez que ya identificas esto, viene lo que es la renovación de la mente. Un cambio interno genuino, un cambio interno real. El ciclo del pecado se rompe primero no en la carne, sino en la mente. Se rompe no en la conducta, sino en los pensamientos internos. No os conforméis a este siglo, declara el apóstol Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si los pensamientos no cambian, si tú no cambias tus pensamientos, la conducta va a tender a repetirse. O sea, esto va a implicar que tú necesitas romper los pensamientos automáticos.
Tienes que empezar a pensar no en automático, sino manualmente. No en automático. ¿Cuáles son los pensamientos automáticos? Viene la tentación, y la tentación entonces va a empezar a generar pensamientos. Ahí es a donde se ataja el asunto. Ahí es a donde se atrapa el asunto. Sustituir esos pensamientos automáticos y empezar a alimentar la mente con la palabra de Dios. Viene la tentación, te seduce en esa concupiscencia que hay en tu carne y empieza el pensamiento, y ahí es a donde se para. Ahí es a donde empiezas a aplicar la palabra de Dios. Es necesario que tú detectes las mentiras internas, porque cuando viene ese pensamiento, no puedo cambiar, esto es una mentira. Y es una mentira del diablo y bien elaborada. ¿Por qué? Porque él te la es una bola baja. Te la aplica porque sabe que ha fallado muchas veces. Y cuando piensas no puedo cambiar, esto es un pensamiento normal. Tienes que asimilar este pensamiento como algo normal, porque si empiezas a verlo como algo anormal, no vas a poder controlar el asunto. Y el objetivo es que tú tengas victoria en ese ciclo, en esa acción cíclica pecaminosa. Tienes que tener victoria, y el Señor te ofrece victoria. Por eso es necesario que empieces a sustituir esos pensamientos automáticos y a aplicar manualmente, bendito Dios, la palabra de Dios. Viene el pensamiento, viene la tentación, aplica palabra de Dios. Hay textos bíblicos. Pastor, ¿cuál texto aplico? Abra la Biblia. Ore al Señor y abra la Biblia y deje que Dios le guíe en su palabra a ese versículo que usted necesita, que usted que va a edificar su vida. Pero es necesario que usted corte el acceso a la tentación. Acordémonos que hay que atacar no la acción, sino lo primero, la tentación. Jesús fue muy práctico. Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dijo? Córtala. Mateos capítulo 5 puede leer esta enseñanza. Entonces tenemos que cortarnos la mano, o en el caso de los ojos tenemos que sacarnos los ojos. Esto que Jesús enseñó no es literal, sino una estrategia. Jesús lo que estaba diciendo es: aléjate de los ambientes que activan el pecado. Bloquea accesos digitales. Bloquea accesos físicos. Cambia las rutinas que alimentan la caída. Tú sabes cuáles son esas rutinas. Tú sabes cuáles son esos accesos digitales. Eso tú lo sabes. Tú lo sabes. Bendito Dios. Y no puedes derrotar algo que sigues alimentando. Si tú lo sigues alimentando, esa tentación no vas a poder derrotar. Si tú alimentas tu concupiscencia, no vas a poder derrotar esto. ¿Cuántas personas me han dicho: pastor, estoy en un pecado y vuelvo a repetirlo, pero el asunto es que le dan lugar, y mientras le des lugar, vas a estar alimentando ese pecado, y lo que vas a hacer es destruir tu alma y darle, al final, si no corriges eso, el enemigo gana ventaja y terminas apartándote del Señor, porque te vas a sentir un mentiroso, un hipócrita. Acuérdate lo que te dije de Pedro cuando le dijo: apártate de mí, pecador. Jesús, ¿qué le dijo? Te haré un pescador de hombres. Te lo repito porque te lo dije al principio y no quiero que lo olvides. Jesús está dispuesto a cambiar tu vida. La pregunta es: ¿estás tú dispuesto a cambiar tu vida? Bueno, si estás dispuesto, si has llegado hasta este momento en este video, es porque quizás estás dispuesto a que tu vida sea transformada. Entonces es necesario entrar
en lo que es la dependencia del Espíritu Santo, porque la lucha contra el pecado no puede ser solamente humana. Tú pones tu parte, tú haces tu parte, tú empiezas a alimentarte de la palabra de Dios. Viene ese pensamiento, esa tentación, y tú cambias esos pensamientos automáticos y empiezas a aplicar la palabra de Dios. Toma la Biblia, lee la Biblia, ora y empieza a aplicar esa palabra de Dios a tu vida. Pero en Gálatas, Pablo da una exhortación tremenda y dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué interesante esto que ha dicho el apóstol Pablo. Qué interesante. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Como en medio de la idea del combate de los deseos de la carne, Pablo dice: caminen en el Espíritu Santo. O sea que la comunión, la dependencia del Espíritu Santo es necesaria para poder vencer ese ciclo pecaminoso. ¿Qué significa depender del Espíritu Santo? Oración constante. Y el problema grande que tienen muchos cristianos es que su oración es ocasional y no constante. Si tu oración es ocasional, vas a estar débil espiritualmente. Si tu oración es constante, vas a estar fuerte espiritualmente. Cuando nosotros nos rendimos al Señor en oración, desarrollaremos una sensibilidad a la convicción de Dios. Bendito Dios. Pero esa convicción, esa sensibilidad se va a obtener cuando hay una rendición diaria. Bendito sea el Señor. No solo promesas, una rendición diaria. ¿Cuántas veces hemos dicho: voy a orar? Hoy sí voy a orar, hoy sí voy a orar, y llegamos ahí y se queda solo en promesas vacías, promesas incumplidas. Pero la voluntad de Dios es que tú te rindas en oración, y esta rendición tiene que ser diaria, derramarte en oración para que estés sensible a la voz del Espíritu, y el Espíritu no solamente te va a corregir, el Espíritu Santo va a fortalecer tu voluntad interna. Vas a sentir esa fuerza en el Espíritu Santo para poder pelear la buena batalla, para poder pelear contra la tentación. Pero ahora vamos a entrar donde ya estamos ya en medio de esta pelea, y es necesario que haya una confesión y una rendición de cuentas. El pecado se debilita cuando se expone. Mientras usted tenga el pecado en el cuartico secreto escondido, va a ser un gigante fuerte. Pero cuando usted pone el pecado, cuando usted expone, cuando usted no oculta su lucha, porque el problema es que si usted oculta contra lo que está peleando usted solito ahí, va a ser en muchos casos bien difícil vencer este asunto. Usted tiene que acercarse a alguien maduro, preferiblemente su pastor, para rendirle cuentas, para que rompa ese aislamiento espiritual y se acerque y pueda decirle: mire pastor, tengo este problema, me está sucediendo esto, estoy pecando contra el Señor de esta manera, y hablar con transparencia. Es difícil lo que les estoy diciendo, pero ya lo dice la Biblia: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Es difícil esta parte, pero es bien importante, y de esta parte mucho va a depender que tengas victoria o no en esta área. Ahora, es necesario que reemplaces el pecado.
Es necesario reemplazar el pecado, no solo eliminarlo. Hay que reemplazarlo. ¿Un pecado por otro pecado? No. La Biblia no enseña un vacío moral. La Biblia más bien enseña vence el mal con el bien. Bendito sea el Señor. O sea, si solo tú quitas el pecado vuelve. Pero si lo reemplazas con oración, servicio, disciplina espiritual, propósito, el ciclo empieza a perder fuerzas. Pierde fuerza. ¿Por qué? Porque estás reemplazando en el tiempo que le estabas dando a esta pecaminosidad, lo estás reemplazando con actitudes espirituales que van a estar transformando tu vida. Ahora, es necesario que tenga persistencia y confianza en la gracia de Dios. El proceso no es instantáneo. Pedro cayó repetidamente, pero fue restaurado. Dios no solo perdona caídas, Dios forma el carácter en el proceso. Pedro negó al Señor 3 veces, bendito Dios, y terminó arrepintiéndose, terminó restaurado. ¿Caes? Sí, tristemente, pero en el proceso de levantarte, Dios forma tu carácter. Romper el ciclo del pecado requiere que identifiques el patrón, que renueves tu mente, que cortes la fuente de la tentación, que vivas una vida en dependencia del Espíritu Santo. Es necesario que abras un espacio donde tú rindas cuentas. Es importante que reemplaces tus hábitos y persistir en la santidad, no en el pecado. Rendirte delante de Dios. Persistencia en la santidad. Cuando el ciclo suceda y sientes que tropieces, acuérdate que Jesús te ama, que la voluntad de Dios es que te levantes, es que seas restaurado. Confía en el Señor y ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti a pelear la buena batalla. Te he dado las herramientas en esta hora. Es más, si has llegado hasta este punto del video, te pido que me dejes la manito arriba, el me gusta. Déjame ese me gusta. Comparte este video con otros hermanos también. Y en los comentarios, déjame una palabra. Vencí o proceso. Vencí, si has vencido, si este video, si esta enseñanza te ha servido para pelear, gloria a Dios, pon vencí. Pero si aún estás en ese ciclo peleando, pon estoy en el proceso. Voy a estar orando por ti. Padre, te doy las gracias por este video que estoy haciendo para edificación de la vida de mis hermanos en Cristo. Te ruego, si hay alguien que no te conoce aún y viendo este video, Señor, tu espíritu le convence de pecado, justicia y juicio. Señor, se entregue a ti en esta hora. Si eres tú, estás en esta condición y quieres abrir tu corazón a Jesucristo, dile: Señor Jesús, yo me rindo a ti, te entrego mi corazón, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa. Te pido que me ayudes, que me liberes, Señor, del pecado que me asedia y que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén, amén, amén. También te ruego, papá, por tu pueblo. Señor, cristianos que están peleando contra el pecado. Dios mío, ayúdales. Ayúdanos, Señor,
porque nada somos sin ti. Te ruego que tu unción, Dios mío, ministre sus vidas. Yo no puedo tocarles. Apenas este video es solamente un puente de fe, de comunicación entre ellos y yo. Pero, ¿qué te impide a ti? Tú tienes el poder. Te ruego que les toques, Señor, y sean transformados y venzan, Señor, ese pecado y vivan en santidad. Esa es tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos las gracias y el pueblo de Dios dice amén. Déjame en los comentarios, pon vencí, aleluya, si has vencido este ciclo pecaminoso, o ponme estoy en el proceso. No pongas estoy derrotado, porque el Señor te ama. El Señor te ama y su voluntad es que tú tengas victoria. Un abrazo grande, comparte este video. Esto es importantísimo que lo compartas con muchos cristianos, con muchas personas que están luchando contra el pecado. Entonces, por acá el pastor Alain Baeza, un abrazo grande, les amo en el Señor. Estoy orando por ustedes, por cada suscriptor de este canal. Si usted no se ha suscrito, mira, me sorprende ver que el canal diga 90% no se ha suscrito. Eso me impacta. Suscríbase, déjeme su nombre. Estoy orando por usted. Hay 5,000 y pico de suscriptores en este canal. Estaría bueno hacer crecer este canal hasta 1,000,000 de suscriptores, porque mientras más usted se suscriba, le da like, comparte, empieza a moverse el algoritmo diabólico de YouTube. Vamos a vencer YouTube para Cristo. Amén, aleluya. Dios les bendiga muchísimo. Es mi deseo y es bueno. Amén, que esta palabra llegue a tu vida. Un abrazo grande. Te quiero en el Señor. Si este video edificó tu vida, no dejes de darnos tu like, comparte el contenido y sobre todo suscríbete. Así nos será de mucha bendición. No olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos una poderosa predicación de la palabra de Dios al canal.